No se llamaba especial, se llamaba invisible. Así se sentía Camila Herrera cada vez que entraba por la puerta trasera de la mansión Valverde, con su uniforme gris, sus zapatos gastados y la cabeza agachada. Era una de las tantas empleadas que rotaban por las salas menos frecuentadas de la propiedad. Nadie la saludaba por su nombre. Nadie notaba si sonreía o no. Y eso, en cierto modo, la protegía. Llevaba apenas una semana trabajando allí cuando escuchó el llanto. No un llanto cualquiera. Era un grito cortante, repetitivo, animal. Venía del 5º piso, una zona de la casa que le habían dicho que evitara. Está fuera de su alcance, había advertido el mayordomo. Pero ese sonido no se parecía a nada que pudiera ignorar. Subió los escalones con cautela, conteniendo la respiración. A cada paso, el llanto se hacía más agudo, más desesperado. Cuando llegó al final del pasillo, empujó lentamente una puerta entreabierta. Lo que vio la paralizó. Un niño, no mayor de 7 años, se balanceaba contra una estantería, golpeando su frente una y otra vez. Estaba solo, en el suelo, en crisis. Camila no necesitó preguntar. Ella había visto eso antes. Gabriel, su hermano menor, hacía lo mismo cuando era pequeño. Ella había sido su intérprete, su puente con un mundo que nunca aprendió a entenderlo. Se arrodilló a varios metros del niño, las palmas abiertas, visibles, sin moverse bruscamente. «Hola, pequeño», susurró. «No voy a tocarte, solo voy a quedarme aquí». El niño respondió, pero su movimiento disminuyó. Entonces Camila levantó una mano y trazó un gesto en su pecho. Seguridad, un signo que había aprendido años atrás en la casa de su abuela. Un gesto que usaba cuando Gabriel no podía respirar del miedo. El niño la miró por un instante, apenas un segundo, y volvió a mecerse, pero algo había cambiado. Una voz dura rompió el aire. «¿Qué demonios está haciendo aquí?» Camila se levantó de golpe. En la puerta, con un teléfono en la mano y el ceño fruncido como si pudiera romper acero, estaba Alejandro Valverde, el magnate dueño de todo lo que ella apenas se atrevía a mirar. «Perdón, señor. Escuché llorar. Pensé que el niño... ¿Quién le dio permiso para entrar en este piso?» «Nadie. Solo me preocupé. Aléjese de mi hijo». Camila retrocedió, pero no bajó la mirada. Alejandro intentó acercarse al niño, pero apenas lo tocó. Este se revolvió, gritó, arañó, pateó. Era una tormenta viva. Alejandro no pudo sostenerlo. «¿Qué le pasa?», murmuró, sin saber qué hacer. Él no puede con el contacto brusco», dijo Camila suavemente. Dio un paso hacia el niño. Alejandro no la detuvo. Se arrodilló de nuevo. Esta vez, el niño se giró hacia ella y, sin decir una palabra, se lanzó a sus brazos. Se aferró a su blusa como si la hubiera estado esperando. Camila lo sostuvo con firmeza, con ternura. No dijo nada más, solo lo meció en silencio. Alejandro no dijo nada, solo miraba, desconcertado, impactado. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Camila? En los comentarios, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Y suscríbete si te conmueven relatos como este. Camila no sabía si había cometido un error o había hecho lo correcto. Solo sabía que ese niño estaba sufriendo, y nadie más lo había escuchado. Cuando el silencio volvió a apoderarse del lugar, Alejandro se acercó y preguntó, «¿Cómo lo hiciste?» «No hice nada, señor. Solo usé señas. Mi hermano era autista no verbal. A veces eso lo calmaba». Alejandro la miró, diferente. Ya no con furia, sino con una mezcla extraña de respeto y desconcierto. «¿Cuál es su nombre?» «Camila Herrera. Estoy asignada a la limpieza del ala este. ¿No eres terapeuta?» «No, señor. Solo soy una empleada». «No lo parece», dijo, observando cómo el niño aún se aferraba a ella, dormido ya. Se quedó unos segundos más. Luego se giró. «¿Puede quedarse un poco más hoy?» Camila asintió. «Sí, señor». Cuando bajó las escaleras horas después, con el niño dormido aún en sus brazos, distinta, no más ligera, más pesada, consciente. Sabía que había cruzado una línea, y aún así, no se arrepentía. Lo cubrió con una manta y lo dejó en un rincón tranquilo, con una delicadeza que pocos imaginarían en una empleada de uniforme gris.
Creía que la despedirían, que al día siguiente estaría buscando trabajo otra vez, pero en cambio, Alejandro la llamó a su oficina, un despacho que parecía más museo que lugar de trabajo. Ella se sentó frente a él, nerviosa. Alejandro cerró su libreta y le dijo: «Mi hijo no permite que nadie lo toque, nadie. Lo he intentado todo. Terapeutas, especialistas, niñeras certificadas, nadie. Pero usted lo tranquilizó en minutos». Camila tragó saliva. «No lo reparé, señor. Solo lo vi». Eso lo detuvo, como si nunca antes hubiera escuchado esa frase. Camila pensó que ahí acabaría todo. Pero entonces, Alejandro le ofreció un trato. Doble sueldo, cuarto privado en la mansión, fines de semana libres, 0 tareas de limpieza. Solo quiero que esté con él, no como niñera, como alguien que él ya reconoce. Camila dudó, no por el dinero, por el peso, por la responsabilidad de no fallar a ese niño que apenas comenzaba a confiar en ella. Pensó en su abuela enferma, en las cuentas, en las noches sin dormir, y entonces dijo: «Lo intentaré». La mañana siguiente, llegó con una maleta pequeña y una caja con cosas simples: fotos, libros, recuerdos. Le asignaron una habitación cerca del jardín trasero. Cuando entró al cuarto del niño, Ezequiel, así lo llamaban, él ya estaba despierto. Estaba en el suelo, separando bloques de colores. No la miró, pero tampoco se sobresaltó. Camila se sentó a una distancia prudente. Después de un rato, él empujó un bloque rojo hacia ella. Ella le devolvió uno azul. Y así empezó el primer juego silencioso entre los dos. Más tarde, Alejandro apareció en la puerta del cuarto. Ya no estaba con traje, solo una camisa blanca y pantalones. Observó en silencio la interacción. Camila apenas lo notó. Estaba enfocada en Ezequiel, que ahora presionaba formas con los dedos en una masa suave. «No sé qué hace», murmuró Alejandro, «pero funciona». «No es magia, señor Valverde», respondió ella. «Es tiempo, es presencia, es dejar que él marque el ritmo». Camila se sentó junto a la ventana después de acostar a Ezequiel esa noche. El niño había dormido tranquilo, sin gritos, sin crisis, solo un movimiento suave de sus manos mientras se abrazaba a su peluche desgastado. Ella no se atrevía a moverse, mucho por temor a romper esa calma tan frágil. Afuera, el jardín estaba en penumbra. Podía oír los grillos, el lejano murmullo de una fuente. Dentro de sí, sin embargo, había ruido, un torbellino. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Cómo había pasado de limpiar pisos a convertirse en la persona que más calma ofrecía a un niño herido? La respuesta llegó en forma de recuerdo. Gabriel, su hermano, había muerto con 10 años. Una infección maltratada. Camila apenas tenía 18 entonces, pero ya cargaba el peso de una adultez prematura. Desde su muerte, había evitado cualquier contacto con el tema. No hablaba de él, no visitaba su tumba, pero ahora, Ezequiel la obligaba a recordar, no con palabras, sino con gestos, con los mismos movimientos repetitivos, con la misma necesidad desesperada de ser comprendido sin hablar. Al día siguiente, Camila se levantó antes del amanecer, preparó café en la pequeña cocina del personal, bajó al cuarto de juegos y arregló los materiales sensoriales que usarían esa mañana. A las 8:30 en punto estaba sentada en el suelo cuando Ezequiel entró. No dijo nada, solo la miró de reojo y se sentó junto a ella. Poco a poco, comenzó a tocar las piezas, empujándolas hacia ella. Camila comenzó a cantar muy bajito, una melodía que su abuela le había enseñado. No tenía letra, solo era ritmo y ternura. Ezequiel no protestó, tampoco se alejó, simplemente la escuchó, como si recordara algo olvidado. Alejandro apareció minutos después. Estaba más despeinado que de costumbre. Llevaba ojeras y la camisa mal abotonada. Se quedó parado en el marco de la puerta sin decir nada. Solo observaba. Camila sintió su mirada, pero no interrumpió la canción. Cuando terminó, Ezequiel se acercó más. Tocó la manga de su blusa. Alejandro soltó el aire como si hubiera estado conteniéndolo por minutos. Esa noche, Camila estaba en el jardín cuando Alejandro se acercó con 2 tazas. «No sabía si preferías café o té», dijo. «Té. Gracias». Se sentaron en silencio. Alejandro miró.
No sé cómo llegamos a esto. Camila no respondió. Perdí a mi esposa hace 2 años, dijo finalmente. Desde entonces, todo se volvió funcional. Horarios, rutinas, controles. Creí que podía reemplazar su ausencia con eficiencia. Camila lo miró de reojo. El duelo no funciona así, señor Valverde. Llámame Alejandro, dijo él. Ella asintió en silencio. ¿Y tu hermano? ¿Cómo era? Camila tragó saliva. Era como Ezequiel. Un mundo distinto, intenso, silencioso. Sabías cómo mirar. Pero lleno de amor, sí. Alejandro no respondió. Solo bebió un sorbo de su taza. Nunca supe cómo mirarlo, dijo finalmente, con voz rasposa. A mi hijo. Ya empezaste, dijo Camila suavemente. Solo necesitas seguir haciéndolo. A la mañana siguiente, Ezequiel dibujó algo en la pizarra magnética. Un tren con ruedas grandes y una chimenea mal formada. Alejandro lo observó desde la puerta. Solía amar los trenes, dijo. Mi esposa lo llevaba al museo cada sábado. Quizás quiera volver, sugirió Camila. Alejandro negó con la cabeza. No ha mencionado ese lugar desde que ella murió. Pero lo dibuja, dijo ella. Eso ya es un comienzo. Esa misma tarde, Alejandro convocó a Camila a su oficina. Estaba diferente, más sereno. Quiero proponerte algo, dijo. No solo quedarte como cuidadora. Quiero que seas parte del equipo de desarrollo de Ezequiel, formalmente, que trabajemos juntos. Camila lo miró sorprendida. Yo no tengo estudios, no tengo diplomas. Tienes lo más importante. Él te escucha. Ella pensó en Gabriel, en cómo nadie lo había escuchado nunca, en cómo ella había aprendido a leer sus silencios. Aceptó, no con un sí inmediato, sino con una sonrisa tímida y un «vamos a intentarlo». Esa tarde reorganizaron el cuarto de Ezequiel. Sacaron juguetes ruidosos, introdujeron texturas suaves y colocaron fotos de su madre en las paredes. Alejandro observó cada paso. Participó, preguntó, se agachó junto a Camila para empujar bloques, para hacer sonidos de animales. Por primera vez, no dirigía, seguía, se permitía ser guiado. Cuando Ezequiel se sentó entre los dos, presionando un bloque azul contra la mano de su padre, Alejandro lo miró como si lo viera por primera vez. «Hola, campeón», dijo con voz temblorosa. Ezequiel no respondió, pero no huyó, no se cerró, solo se quedó ahí, como aceptando el momento. Y para Alejandro, eso ya era suficiente. Camila, desde su rincón, sintió algo moverse dentro de ella. No era alegría, era esperanza. En los días siguientes, la casa comenzó a transformarse, no de forma drástica, sino en detalles pequeños que solo quienes vivían allí notaban. El silencio dejó de ser tenso. Las luces se sentían más cálidas. El personal ya no evitaba la sala de juegos. Incluso el mayordomo, que antes mantenía una distancia protocolar, empezó a preguntar por Ezequiel como si realmente le importara. Alejandro pasaba más tiempo en casa. A veces cancelaba reuniones. A veces se sentaba en el suelo con su hijo sin decir una palabra, solo estando ahí. Y Camila, desde su discreta presencia, era la raíz de todo. Una tarde, mientras doblaba ropa en su cuarto, Camila recibió un mensaje de Alejandro. ¿Puedes venir al salón? Ezequiel quiere mostrarte algo. Cuando llegó, el niño estaba junto a una pizarra sosteniendo un marcador azul. Había dibujado una casa. Dentro, 3 figuras. Una grande con corbata, una de vestido largo y una más pequeña con un tren al lado. Camila tragó saliva. Alejandro la miró. «Creo que esa eres tú», dijo en 1960 a voz baja. «Eso parece», murmuró ella, sintiendo cómo el corazón le palpitaba fuerte en el pecho. Esa noche, Camila escribió en su diario: «No sé si pertenezco aquí, pero sé que este niño me ha elegido, y yo lo elegí también». El vínculo con Ezequiel ya no era profesional, era profundo, íntimo, y Alejandro, él también empezaba a dejar caer sus propias defensas. Ya no era solo el hombre poderoso de traje perfecto, era un padre que aprendía a equivocarse, a pedir ayuda, a sentarse en el suelo, a perder el miedo a no saber. El domingo siguiente, decidieron llevar a Ezequiel al parque. Fue idea de Alejandro. El mismo donde su madre lo llevaba, dijo. Camila preparó una mochila con meriendas, toallitas húmedas y una manta.
Alejandro llevó libros de imágenes y el juguete favorito de Ezequiel. Durante el paseo, el niño no dijo una palabra, pero tampoco lloró. Caminó entre ambos, de la mano de Camila, con su gorra azul puesta al revés. Observaba a los otros niños jugar, curioso. Cuando se cansó, se sentó en el césped y empezó a alinear piedritas. Una mujer se acercó, rubia, de unos 40, con ropa deportiva y gafas oscuras. «Alejandro, qué sorpresa», dijo con una sonrisa controlada. «Rebeca», murmuró él, incómodo. Ella miró a Camila de arriba abajo, luego a Ezequiel. «¿Y ella es...?» Alejandro se adelantó. «Ella es Camila Herrera, y es parte de nuestra familia». Rebeca frunció el ceño apenas un segundo. Luego forzó otra sonrisa. «Bueno, me alegra que estés encontrando apoyo. Vemos». Y se alejó tan rápido como había llegado. Camila no dijo nada. Solo siguió jugando con Ezequiel, pero el rubor en su cuello no pasó desapercibido. Alejandro se sentó a su lado y murmuró: «Lo siento». «No tiene que disculparse», respondió ella. «Estoy acostumbrada». «Pues no deberías», dijo él con firmeza. «No dejaré que nadie te reduzca a lo que no eres». Camila bajó la mirada. «No necesito validación, solo respeto». Él asintió. «Y tienes el mío». «Totalmente». Esa noche en la cocina mientras Camila preparaba infusión de canela. «¿Te molesta si me uno?», preguntó. «Claro que no». Se sentaron en la terraza trasera. Ezequiel dormía. El jardín estaba en silencio. «He pensado en algo», dijo él, «sobre cómo todo esto empezó». Camila lo miró. Empezó con un niño llorando solo en un cuarto. Alejandro suspiró. Y con una mujer que tuvo el valor de entrar cuando todos se alejaban. «Eso no me hace especial», dijo Camila. «Solo me hace alguien que decidió quedarse». «Quedarse es lo que casi nadie hace», respondió él. El silencio se asentó entre ellos, denso pero cómodo. Alejandro giró la taza entre las manos. «Camila, no sé a dónde va esto, pero sé que eres lo mejor que le ha pasado a esta casa desde hace mucho». Ella tragó saliva. «No estoy aquí por eso, Alejandro. Lo sé, pero quizás por eso confío tanto en ti». A la mañana siguiente, Alejandro tomó una decisión. Canceló su semana de trabajo. «Quiero dedicar estos días a aprender con Ezequiel», dijo. Camila lo ayudó a crear una rutina estructurada pero flexible. Juegos, tiempo sensorial, lenguaje de señas básico. Al principio, Alejandro se sintió torpe, pero Ezequiel lo observaba con más atención, y en una de esas sesiones, cuando Alejandro hizo el signo de más, Ezequiel lo imitó. Mal formado, pero reconocible. Alejandro se quebró. No lloró en voz alta, solo se quedó quieto, con las manos temblando y los ojos cerrados. Camila lo tocó en el hombro. «Lo estás haciendo bien», dijo. Esa noche, mientras revisaban materiales antiguos de terapia en el despacho, Camila encontró una carpeta con dibujos de Ezequiel de cuando tenía 4 años. Alejandro no los había visto desde la muerte de su esposa. Algunos eran simples líneas, otros más complejos, pero en casi todos aparecía un tren, un círculo grande y 2 figuras humanas. «Este eras tú», dijo Camila, señalando una figura con corbata. «Y esta, su mamá». Alejandro asintió, con la mirada perdida. No recordaba que él dibujaba tanto. Encontraron también un viejo video guardado en un pendrive. Lo pusieron en la laptop. Era Amalia, la esposa de Alejandro, filmando una sesión de lenguaje de señas con Ezequiel. Ella le enseñaba a decir mamá, dormir, jugar. En un momento, Ezequiel intentó hacer el signo de te quiero hacia la cámara. Alejandro se tapó la boca con la mano. Camila pausó el video. No hacía falta decir nada. El pasado había vuelto no para castigar, sino para mostrar lo que aún podía recuperarse. Días después, en una visita de rutina de la terapeuta de Ezequiel, la doctora Molina, se sorprendió al ver los progresos. «Su lenguaje no verbal se ha expandido muchísimo», dijo, «y su nivel de ansiedad ha bajado de forma notable». Alejandro la miró con una mezcla de orgullo y temor. «¿Cree que volverá a hablar? No lo sabemos, pero está mucho más cerca de confiar, y eso es el primer paso hacia todo lo demás». La doctora observó a Camila interactuar con el niño. «¿Usted es terapeuta?» «No, solo una mujer que ha vivido cosas parecidas». «A veces eso vale más que un título», dijo la doctora. Al terminar la sesión,
La doctora se acercó a Alejandro en privado. Lo que están haciendo aquí es poco común. Él ha creado un apego real con ella. No lo pierdan. Alejandro asintió. Ya lo sabía. Esa misma tarde, llevó a Camila al jardín. Se sentaron en el banco de piedra bajo las magnolias. He estado pensando mucho, dijo él, acerca de cómo seguimos desde aquí. ¿Desde dónde exactamente?, preguntó ella. Él la miró. Desde esta especie de nueva familia que estamos formando. Camila no respondió de inmediato. En su pecho, algo se removía. Lo que al principio fue un empleo, ahora era un hogar. Pero también era una incertidumbre peligrosa. Ella no venía de ese mundo. No tenía apellido, ni dinero, ni protección. Solo tenía a Ezequiel. Y ahora, también tenía sentimientos. No quiero hacer suposiciones, dijo Alejandro. Solo quiero decir que, si esto va a algún lado, me gustaría que fuera juntos. Antes de que ella pudiera responder, una notificación llegó al teléfono de Alejandro. Su rostro cambió, frunció el ceño, se levantó y empezó a leer. ¿Qué pasa?, preguntó Camila. Una denuncia, murmuró él. Una supuesta negligencia hacia Ezequiel. ¿Quién? No lo dicen, pero es alguien que sabe dónde golpear. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alejandro apretó el teléfono con fuerza. No dejaré que te culpen por lo que estamos construyendo. Horas más tarde, llegaron funcionarios de protección infantil a la mansión. Eran 3. Una mujer joven con cara seria, un hombre de voz neutra y un tercero que observaba sin hablar. Alejandro los recibió en el vestíbulo. ¿Puedo saber quién presentó la denuncia? Es confidencial, dijo la mujer. Pero necesitamos revisar las condiciones del menor. Camila bajó las escaleras con Ezequiel en brazos. El niño se escondió en su cuello. Ella lo sostuvo con fuerza. No pueden interrogarlo sin autorización, dijo. Camila. Es autista. Tiene rutinas. Este tipo de visitas puede afectarlo. Tenemos derecho a inspeccionar el hogar, insistió uno de los agentes. Alejandro intervino. No se acercarán a él sin que su tutora esté presente. Y ella es Camila. Los funcionarios miraron unos a otros. Esto va a escalar, murmuró el más joven. Entonces escálenlo, dijo Alejandro. Pero aquí no entra nadie que no entienda lo que significa proteger de verdad a un niño como Ezequiel. Después de una inspección tensa, los funcionarios se marcharon sin encontrar ninguna irregularidad. Pero la semilla del conflicto ya había sido sembrada. Esa noche, Camila se sentó sola en su cuarto, mirando la fotografía de su abuela que siempre tenía en la mesita de noche. No sé si voy a aguantar esto, susurró. Estaba cansada, expuesta, vulnerable, pero entonces recordó la carita de Ezequiel al entregarle el dibujo, su mano agarrando la suya, y supo que no podía irse. Al día siguiente, Alejandro convocó a su abogado personal y a un experto en seguridad digital. Quiero saber quién filtró información sobre Camila y Ezequiel, dijo sin rodeos. Camila estaba presente en la reunión, sentada al fondo, con los brazos cruzados. No quería ser protagonista, pero tampoco se iba a quedar al margen. El experto, un hombre calvo de lentes gruesos llamado Damián, habló claro. Alguien con acceso interno usó una cuenta antigua para enviar la denuncia, pero no fue al azar, fue personal. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Sabes quién? Damián asintió. Silvana Romero, tu exasistente. Fue despedida hace 6 meses, pero su acceso a ciertos sistemas no fue revocado. Camila no la conocía. Alejandro cerró los puños sobre el escritorio. Ella trabaja ahora para Ledesma Corp. Damián añadió. Tus competidores directos en la licitación del proyecto de software gubernamental. Entonces no solo es personal, es una guerra sucia, dijo Camila. Alejandro la miró. Y te usaron como blanco porque saben que te necesito. Esa misma noche, Camila fue mencionada en un programa de televisión sensacionalista. Una reportera hablaba de la niñera que ascendió demasiado rápido en una casa de élite. Usaban imágenes editadas, una versión distorsionada de los hechos. En redes sociales comenzaron los comentarios, algunos a favor, otros crueles, insidiosos. Mariana apagó el televisor con la mano temblorosa. Alejandro llegó minutos después. No los mires, no son la verdad, pero hacen ruido, respondió ella. Y ese ruido llega a Ezequiel también.
Los días siguientes fueron una mezcla de calma forzada y tensión contenida. Camila continuaba su rutina con Ezequiel como si nada pasara, pero su cuerpo lo sentía. Dormía poco, comía a deshoras, le costaba respirar profundamente, hasta que una tarde, mientras Ezequiel pintaba con los dedos, la miró y le tocó la mejilla con la yema de sus dedos manchados de azul. No dijo nada, solo sonrió, y Camila sintió que, a pesar de todo, estaba donde debía estar. Una semana después, se llevó a cabo una audiencia preliminar para revisar la denuncia. El juez revisó las evidencias y descartó la acusación por falta total de sustento y posible motivación maliciosa. Camila salió del juzgado con Alejandro y el abogado. No fue un triunfo ruidoso, pero fue justicia. Alejandro le tomó la mano frente a los reporteros. Ella es parte de esta familia, y no permitiremos que nadie nos la arrebate. Camila sintió que algo dentro de ella se acomodaba por fin. Esa noche, en el jardín, bajo las estrellas, Alejandro le dijo algo que jamás había pronunciado en voz alta. Camila, no sé si esto es amor, pero sé que cada día sin ti se siente incompleto. Tú cambiaste esta casa, a mi hijo, a mí. Camila respiró hondo. Yo tampoco sé si esto es amor, pero me quedé por algo más que Ezequiel. Me quedé porque ustedes me sanan también. Fue un susurro compartido. No hubo besos, ni promesas eternas. Solo dos personas, quebradas y reconstruyéndose juntas. Las semanas siguientes fueron distintas. El escándalo se fue apagando poco a poco. Las visitas al parque se hicieron parte de la rutina. Ezequiel comenzó a señalar objetos y luego a hacer el signo correspondiente. Una mañana, cuando Camila le preguntó si quería más jugo, él usó el signo correcto sin que nadie lo ayudara. Alejandro, que observaba desde la cocina, se llevó una mano al rostro para esconder el temblor en su expresión. Una tarde, mientras revisaban papeles en el despacho, Alejandro abrió una carpeta y le mostró a Camila algo que ella no esperaba. Quiero que seas la tutora legal de Ezequiel en caso de que algo me pase. Ella lo miró, incrédula. ¿Estás seguro? Lo pensé mucho. No es una decisión simbólica, es práctica. Confío en ti más que en nadie. Camila tardó en responder. No sé si estoy lista para algo así. Alejandro tomó su mano. Lo has estado desde que entraste en su habitación la primera vez. Aceptó, con lágrimas en los ojos y el corazón latiendo en la garganta. Esa noche, se sentó junto a la cama de Ezequiel mientras él dormía. Nunca pensé que tendría un lugar así, susurró. Nunca imaginé que podría importar tanto. Afuera, el viento soplaba suave. Dentro, el mundo de Camila se había expandido hasta tocar lo que alguna vez pensó imposible. Pertenecer, no como empleada, no como asistente, sino como alguien que hizo la diferencia. Cuando Alejandro subió las escaleras esa noche, la encontró ahí, con la cabeza apoyada en la baranda, los ojos cerrados y una sonrisa serena. No la interrumpió. Se quedó ahí en silencio, sabiendo que lo que estaban construyendo no necesitaba etiquetas, solo tiempo, y voluntad, y amor, incluso si no lo llamaban así todavía. Una mañana templada de otoño, mientras Camila organizaba los materiales para una nueva actividad sensorial, recibió una llamada inesperada. Era la jueza que había presidido el caso de protección infantil semanas atrás. Su tono era cordial, pero directo. Señorita Herrera, quería informarle que su testimonio fue parte fundamental para esclarecer el caso. Y también quería hacerle una propuesta. Camila frunció el ceño, extrañada. ¿Una propuesta? Me gustaría nominarla para formar parte del Consejo Consultivo de Bienestar Infantil del Estado. Su experiencia podría ayudar a moldear políticas reales. Camila guardó silencio. Nunca se había visto en una posición así. No tenía estudios universitarios, ni experiencia política. Solo tenía lo vivido, lo sufrido, lo aprendido a la fuerza. ¿Yo? ¿Estás segura? Más que segura, dijo la jueza. Necesitamos más voces como la suya. Camila no respondió en ese momento. Dijo que lo pensaría. Y colgó. Se quedó sentada largo rato, con el teléfono en el regazo, viendo a través de la ventana cómo las hojas caían en el jardín trasero. A veces las puertas que uno no busca se abren igual. Cuando se lo contó a Alejandro,
Él la miró con una mezcla de orgullo y ternura. Si lo haces, cambiarás vidas, igual que cambiaste la nuestra. ¿Y si no estoy preparada?, preguntó ella. ¿Y si no me escuchan? Entonces haz que te escuchen, respondió él, porque tu historia, Camila, tiene el poder de hacer temblar salas enteras. Esa noche, Camila le escribió una carta a su abuela, aunque ya no estuviera. Le agradeció por enseñarle a ver a quienes los demás ignoraban, por enseñarle que el amor no se grita, se demuestra. Días después, aceptó la nominación. Fue a su primera reunión con un vestido prestado por la señora del personal de cocina y los zapatos más limpios que tenía. Se sentó en una sala rodeada de personas con trajes caros y palabras ensayadas. Pero cuando habló, todos callaron. Habló de Ezequiel, de Gabriel, de niños que no encajan en moldes y por eso son descartados. Y cuando terminó, la sala aplaudió, no por cortesía, por respeto. Alejandro no fue con ella, pero cuando regresó a casa, él y Ezequiel habían preparado una cena simple: sopa, pan tostado y un cartel torcido hecho a mano que decía: «Bienvenida, Camila». Ezequiel le entregó una flor de papel que había hecho. Camila lloró sin decir palabra. Alejandro le acarició la espalda y susurró: «Nunca dudes de lo que vales». Esa noche no durmió. Se quedó despierta viendo dormir a Ezequiel, preguntándose cómo había pasado de ser una empleada más a ser el centro del hogar. Un mes después, Camila fue invitada a hablar en un evento educativo. Su testimonio se viralizó. Medios serios comenzaron a contar su historia, ya no como la niñera del millonario, sino como la mujer que desafió prejuicios y protegió a un niño olvidado por el sistema. Recibió ofertas de asociaciones, fundaciones, incluso universidades, pero no aceptó ninguna sin consultar con Alejandro. «Nada de esto tiene sentido sin ustedes», decía. Ezequiel, por su parte, avanzaba a pasos lentos pero firmes. Un día, mientras jugaban con letras imantadas en la nevera, formó una palabra: «Mamá». Camila se quedó helada. «¿Lo hiciste tú solo?», preguntó con voz entrecortada. Él asintió. Alejandro llegó al instante, atraído por el silencio denso. Vio la palabra y entendió. «¿La recuerda?», susurró. «Claro que sí», dijo Camila. «El amor verdadero nunca desaparece, solo cambia de forma». Después de ese día, algo se desbloqueó en Ezequiel. Comenzó a intentar nuevas palabras. No muchas, no fluidas, pero reales. Camila fue quien más las escuchó. Jugar, azul, Camila. La primera vez que dijo su nombre, ella dejó caer el vaso que tenía en la mano. Alejandro corrió desde el despacho pensando que algo andaba mal, pero al verla en el suelo, riendo y llorando al mismo tiempo, entendió que todo estaba, por fin, bien. Poco a poco, los medios dejaron de perseguirlos. La gente pasó a respetarlos. La historia de Camila y Ezequiel fue contada sin adornos, pero con profundidad. Y lo que alguna vez fue un escándalo mediático se convirtió en inspiración. Las visitas al centro comunitario se volvieron frecuentes. Camila incluso ayudó a crear un programa de formación para cuidadores sin experiencia formal. «No somos expertos», decía en las sesiones, «pero tenemos lo más importante, el corazón puesto en el lugar correcto». En el jardín de la mansión, cerca de los arbustos de lavanda, colocaron una pequeña banca con una placa. Decía: «En memoria de Gabriel y Amalia, porque el amor que sembraron sigue floreciendo aquí». Ezequiel la tocaba cada mañana al pasar. A veces dejaba una flor, a veces solo sonreía, pero siempre la miraba como quien reconoce su origen, su historia y el milagro silencioso de haber sido visto. Una tarde de primavera, mientras el viento movía las cortinas blancas del salón principal, Pedro, porque Alejandro ya era solo Pedro para ella, se acercó a Camila con una expresión que mezclaba nervios y ternura. «Quiero mostrarte algo», le dijo. La llevó a una habitación que siempre había estado cerrada con llave. Era el antiguo estudio de Amalia. Al entrar, Camila se encontró con una atmósfera cálida, llena de fotos, libretas, partituras y una guitarra en un rincón. «No lo abro desde que ella murió», confesó Pedro, «pero creo que tú mereces conocer esta parte de nosotros». Camila caminó en silencio por la habitación.
Cada objeto tenía una historia, cada foto, una emoción. Había una en particular, Amalia sentada con Ezequiel en brazos, ambos riendo. Ella lo entendía sin palabras, dijo Pedro. Y ahora tú también. Camila respiró hondo. No soy ella, Pedro. No, eres tú. Y eso es suficiente. Ese día comenzaron a compartir cosas que habían callado mucho tiempo. Pedro le contó de su infancia solitaria, Camila de los silencios que siguieron a la muerte de Gabriel. No era una conversación para sanar todo, pero era un inicio. Unos días después, Pedro le pidió a Camila que lo acompañara a una reunión familiar. Es una comida con mis hermanas, gente de otro mundo, pero quiero que estés. Ella dudó. Sabía lo que implicaba entrar en ese tipo de espacio. Sabía cómo la mirarían. No quiero ser tu invitada, le dijo. Quiero ser alguien que va contigo porque lo eliges, no porque te conviene. Pedro le respondió con algo inesperado. Entonces ven como quien eres, como parte de mi vida. No necesito validación, solo verdad. La comida fue tensa al principio. Miradas largas, sonrisas forzadas, comentarios pasivo-agresivos sobre cómo han cambiado las cosas y qué interesante tu historia, Camila. Pero ella no se doblegó. Respondía con respeto, pero sin sumisión. Y cuando una de las tías preguntó si ella pensaba quedarse mucho tiempo en la vida de Pedro, él la tomó de la mano y respondió: Camila no está de paso, ella ya está en casa. Silencio. Y luego, una leve sonrisa cómplice de la hermana menor. Todo empezó a moverse. Esa noche, Pedro la llevó al mirador del tercer piso. Desde allí, se veía toda la ciudad. Nunca traje a nadie aquí, dijo. Solo venía a pensar, a planear, a controlar. Camila apoyó la cabeza en su hombro. ¿Y ahora? ¿Qué piensas? Que ya no quiero controlar todo. Solo quiero estar presente y cuidar lo que tengo. Ella levantó la mirada. ¿Y qué tienes? Pedro la miró. A ti, a Ezequiel, y una vida que no sabía que quería. Cuando por fin se besaron, fue suave, contenido, sin dramatismos, como si se hubieran estado esperando sin darse cuenta. No fue el final de nada, fue apenas el comienzo. Desde ese día comenzaron a construir una nueva rutina, una más compartida. Pedro ya no solo se involucraba en la terapia de Ezequiel, empezó a cocinar con Camila, a leer con ella en las noches, a soñar en voz alta. Cosas simples, pero reales. Ezequiel también lo notó. Empezó a imitar más gestos, a buscar el contacto visual, a usar sus palabras nuevas con más frecuencia. Una mañana, mientras desayunaban, Camila dijo: «Te quiero», en lengua de señas. Ezequiel la miró fijamente y la repitió, lenta, imperfecta, pero con una sonrisa que no dejaba lugar a dudas. Pedro se quedó inmóvil. Luego la miró. «Él también te eligió», dijo. Camila sintió que el pecho se le abría. Ya no quedaban muros. La fundación que había ayudado a formar creció. El centro comunitario empezó a recibir donaciones. Se abrieron becas para familias que no podían pagar terapias. Camila hablaba en foros, asesoraba escuelas, formaba cuidadoras, pero nunca dejó de volver a casa a tiempo para leerle a Ezequiel antes de dormir. «El éxito no vale nada si no vuelve contigo», decía siempre. Pedro la escuchaba y la admiraba, no desde lejos, desde al lado. Un día, mientras caminaban por el parque donde todo cambió, Pedro se detuvo frente al banco donde Rebeca los había juzgado meses atrás. «¿Recuerdas este lugar?», preguntó. «¿Cómo olvidarlo?», dijo ella. «¿Sabes qué pensaba ese día? ¿Qué? Que eras una tempestad que llegó a mi casa sin aviso, y ahora sé que eras lo que necesitábamos para florecer». Camila le apretó la mano. «Yo también era solo viento, hasta que encontré un lugar donde quedarme». Esa noche, cuando el cielo se llenó de estrellas y Ezequiel durmió sin pesadillas, Pedro y Camila se quedaron en el jardín, sin decir mucho. No lo necesitaban. En el aire flotaba algo que no requería palabras: gratitud, por la segunda chance, por el amor inesperado, por la familia no planeada pero elegida, por la certeza de que, a pesar de los errores, habían encontrado lo más importante: un hogar. Pasaron los meses y con ellos los miedos comenzaron a disiparse. Camila ya no se despertaba preguntándose si debía quedarse. Sabía que pertenecía.
Pedro no vivía más con el peso de la culpa en los hombros, sino con la responsabilidad compartida del presente. Y Ezequiel florecía. Cada día decía una palabra nueva, cada semana conquistaba un gesto, un silencio, una risa. Era un niño como cualquier otro, con su ritmo único, con su historia cargada, pero también con un futuro abierto. El día que Ezequiel dijo mamá sin que nadie lo empujara, Camila estaba sentada en el suelo armando un rompecabezas. Él se acercó, la miró y lo dijo, claro, serio, íntegro. Pedro escuchó desde el pasillo y llegó, corriendo. No hubo lágrimas inmediatas, solo un abrazo, largo, profundo, como si ese sonido hubiese liberado algo que llevaba años atrapado. Camila no lo corrigió, no le explicó que no era su madre, solo lo sostuvo, y él la sostuvo a ella, porque el amor, al final, se construye más allá de los títulos. Un tiempo después, Pedro organizó una cena pequeña, solo ellos tres y un fotógrafo discreto. Ezequiel llevaba una camisa celeste, Camila un vestido sencillo. Era el día en que Pedro oficializaba legalmente a Camila como parte de la estructura familiar. No por obligación, sino por decisión. La foto que tomaron ese día quedó enmarcada en la entrada de la casa. 3 personas, 3 vidas cruzadas por el dolor, unidas por el afecto. Abajo, una inscripción sencilla. Nuestra historia no empezó perfecta, pero ahora es nuestra. Camila siguió trabajando en el Consejo Estatal, viajó a congresos, dio entrevistas, fundó un programa de becas con el nombre de su hermano, Proyecto Gabriel. Pedro apoyaba cada paso, y Ezequiel, aunque tímido, la acompañaba a veces, en silencio, pero con la cabeza en alto. La gente ya no preguntaba quién era ella, lo sabían. Era la mujer que cambió la vida de un niño, y del hombre que lo había traído al mundo. Y así, sin grandes anuncios, sin guiones épicos, pero con la fuerza de las pequeñas decisiones diarias, Camila Herrera se convirtió en el tipo de persona que alguna vez ella misma necesitó. Alguien que no mira hacia otro lado. Alguien que se queda, que escucha, que transforma, no con poder, con presencia, porque al final, como decía su abuela, hay actos de justicia que no hacen ruido, solo echan raíces y cambian el mundo desde adentro.